El Manchester City se ha clasificado a la segunda final de Champions League de su historia y lo ha hecho destrozando por completo al Real Madrid en una noche que, en mi opinión, va a tener implicaciones enormes para el fútbol europeo y que creo que va a ser un parteaguas para el fútbol de ese continente, porque me parece que ha inaugurado la época de dominio total de del fútbol europeo por parte de los clubes Estado. El Manchester City ha ganado ya su quinta Premier League en los últimos 6 años. Ha construido un proyecto con el cual nadie puede competir de forma sostenida en el largo plazo. Solamente un excelentísimo Liverpool de Jürgen Klopp fue capaz de arrebatarle un título de Premier en los últimos años. De ahí en fuera, el propio Liverpool se ha quedado en la orilla algunas ocasiones. Le tocó al Arsenal también esta temporada. Ya nadie en Inglaterra le puede competir al Manchester City. El City ha convertido a la que era la mejor liga del mundo y una liga impredecible, una liga súper peleada. Pues bueno, el equipo de Guardiola la ha convertido ya en una liga de granjeros como Alemania o como Francia. Y me parece a mí que esta victoria del Real Madrid, esta victoria ante el Real Madrid simboliza que ya va a comenzar lo mismo, en la misma tendencia en Europa. Había pasado mucho tiempo de que el City no encontraba cómo ganar la Champions League. Es cierto, todavía no la gana, pero lo digo antes de que suceda. Me parece a mí que es cuestión de tiempo para que la gane. Yo creo que la va a ganar de forma bastante fácil ante el Inter, pero aunque no la ganara, creo que es cuestión de tiempo para que el City aprenda cómo ganar la Champions League y que comience una época de dominio total del fútbol europeo por parte del Manchester City. ¿Y cuál es el problema con todo esto? Pues bueno, el problema es que el City ha construido este proyecto haciendo uso de dos cosas bastante negativas. La primera es el dinero gubernamental de un estado petrolero. Y la segunda es haciendo uso, o mejor dicho, rompiendo por completo todas las reglas de control financiero habidas y por haber en el fútbol europeo y en el fútbol inglés. No voy a hablar en este video a detalle de estas dos cosas porque ya lo hice en otros videos. Ya tengo otros videos donde explico el tema del dinero gubernamental en el fútbol, que en mi opinión debería estar completamente prohibido, por lo menos para la propiedad de equipos. No solamente el dinero de países árabes y de países petroleros, todo el dinero gubernamental. Ya expliqué en ese video el tema del sports washing, ya expliqué por qué, todos los aspectos negativos que tiene. Acá solamente voy a decir que es una fuente de desigualdad tremenda, es un factor inflacionario en el fútbol europeo y me parece a mí, sin lugar a dudas, que es el principal factor de desigualdad y de injusticia injusticia en la competencia dentro del fútbol europeo. Todo eso, insisto, después o dejando de lado el tema del sports washing, que también es gravísimo. Y bueno, tampoco voy a hablar aquí a detalle del tema de las violaciones financieras. Eso me parece a mí, a la espera del veredicto de la Premier League, me parece a mí que está comprobadísimo que el Manchester City se ha pasado años, desde que fue adquirido por el Estado de Abu Dhabi, se ha pasado todos estos años rompiendo todas las reglas financieras habidas y por haber. Ya sabemos que en 2020 el City fue castigado por la UEFA por romper el fair play financiero en una sanción que posteriormente el TAS revocaría. Pero que eso no significa que el City fue inocente. La revocación del TAS se dio porque la UEFA había actuado demasiado tarde y se tardó demasiado en presentar los cargos. Estos habían prescrito, en lo que fue un ridículo absoluto de la UEFA. Y ahorita, mientras el City festeja su quinta Premier League en los últimos 6 años y mientras festeja la destrucción del Real Madrid, pues bueno, también estamos esperando el veredicto de la Premier League respecto de los más de 100 cargos que tiene en su contra el equipo de Pep Guardiola por romper el fair play financiero de Inglaterra. Más de 100 cargos, son 115 cargos los que enfrenta el Manchester City por parte de la Premier League. Básicamente podemos decir que pues, el equipo de Guardiola o el equipo de propiedad del Estado de Abu Dhabi ha roto todas las reglas de control financiero habidas y por haber. ¿Cuál es el problema acá? El problema acá es que, y es algo que ya estamos viendo, es algo que algunas personas llevamos años diciendo, que se ha minimizado, se ha querido minimizar y que me parece que ahorita ya lo estamos viendo, es que el Manchester City
va a dominar por completo el fútbol europeo. Ya domina la Liga Premier porque ya no hay proyecto en Inglaterra, no hay equipo en Inglaterra que le haga frente de forma sostenida. Y en la Champions había tenido algunos problemas porque el fútbol es un deporte impredecible en el cual en 90 minutos puede pasar cualquier cosa. Por eso el City había tenido tantos tropiezos y no había podido consagrarse campeón de Europa. Sin embargo, como lo dije al principio, me parece que era cuestión de tiempo para que aprendiera a hacerlo, y una vez que lo lograra, pues creo que no va a haber nadie que los detenga. Creo que no es casualidad. Si vemos el camino del City para ganar esta Champions, no es solamente que haya vencido a sus rivales, es que ha destrozado a todos los rivales con los que se ha encontrado. Ha destrozado equipos tan fuertes como el Bayern Múnich o el Real Madrid, y me parece que es muy simbólico que el pase a la final llegue venciendo al Real Madrid, que es el equipo más grande de Europa y es el equipo que pues domina o es el rey absoluto de esta competición. Creo que esto simboliza un cambio de poder que ya será indiscutible. Creo que con este tema del Manchester City se hace o mucha gente lo quiere minimizar, o mucha gente no quiere ver lo que está sucediendo. Creo que mucha gente no lo entiende y no lo va a entender hasta que lo vivan ellos en carne propia. Me parece que primero era burlarse del Manchester United. A mí me decían, bueno, es que tú eres aficionado del Manchester United, ustedes están molestos porque ya hay un nuevo equipo poderoso en la ciudad. Pero luego también le tocó a los aficionados de Liverpool sentirlo, lo que era perder títulos ante el City, y ahora le ha tocado al Arsenal, y ahora le ha tocado ya también al Real Madrid. Y todo el mundo está muy feliz por esto hasta que les toca a ellos. Yo, por ejemplo, veo a los aficionados del Barcelona que están extasiados con la victoria del City ante el Real Madrid. Y yo les preguntaría a los aficionados del Barcelona, digo, más allá de que festejen la derrota del Madrid, yo les preguntaría, ¿qué creen ustedes que esto significa para el Barcelona? ¿Cuáles creen ustedes que son las implicaciones de esto para su equipo? ¿Creen ustedes que el Barcelona va a poder armar un proyecto que pueda competir con el proyecto del Manchester City? Digo, perdón... Permítanme que les ahorre tiempo. La respuesta a todas esas preguntas es que no. El Barcelona no va a poder armar un proyecto que compita contra el City, pero vamos, no va a estar ni cerca. Si hablamos de que equipos bien gestionados ya no pueden hacerlo, pues bueno, un equipo tan mal manejado como el Barcelona, por supuesto que no va a poder. Y así con todos y cada uno de los equipos de Europa. Hace años mucha gente decía que el City jamás iba a poder dominar la Premier League porque era una liga muy buena, porque había equipos muy buenos, muy competitivos. Bueno, ya me parece que podemos decir que ya el City la domina a placer y que ya la Premier League en la pelea por el título es una liga aburrida. Y ojo, que acá el tema no es nada más con el Manchester City, es con todos los clubes estado, porque ahí tenemos al PSG, que el PSG es un equipo pésimamente gestionado, pero ahí les encargo el día que Al-Khelaifi entienda que le tiene que meter un poquito más de orden a su equipo, que le tiene que dar una mejor estructura, y el día que Al-Khelaifi le quiera cambiar el enfoque del club y lo pase de ser una marca de moda, como está manejado ahorita, a un equipo de fútbol. Creo que en ese momento, con lo que se gasta el PSG, van a ser absolutamente imparables como lo es el City. Ahí viene también el Newcastle, que sin tener un proyecto tan escandaloso, pero ya se metió a la Champions League. Estamos hablando de un equipo que lleva muy poquito tiempo siendo propiedad de un estado y ya logró meterse a la Champions League. Es cierto, hablando del proyecto del Manchester City, definitivamente, deportivamente es un proyecto bastante bueno. Es un proyecto que ha entendido cómo se tiene que dirigir un club y que la verdad es que deportivamente hace todo bien, desde el reclutamiento, compras y ventas de los jugadores, y la dirección técnica es impecable a cargo de Pep Guardiola. Pero el tema acá es que es un proyecto que no existiría sin el financiamiento de un Estado y sin romper las reglas financieras. Y la preocupación que yo tengo acá es que no va a pasar mucho tiempo para que los demás clubes Estado entiendan cuál es la fórmula del éxito, para que vean al City y entiendan que es por ahí. Ya lo decía yo, en algún momento Al-Khelaifi se va a dar cuenta de que está manejando mal a su equipo y va a imitar la fórmula del City. Y me parece a mí que el caso del Newcastle
es un caso que nos muestra que así va a ser la cosa. El Newcastle no ha hecho fichajes espectaculares, no se ha gastado una millonada. De hecho, cuando Arabia Saudita adquiere al equipo, el equipo estaba en problemas de descenso y todos pensábamos que iba a venir, que iban a reventar el mercado y que iban a venir muchísimos fichajes. Optaron por una estrategia muchísimo más sobria, muchísimo más discreta, y ahí están los resultados. El equipo ya está en la Champions League del próximo año. Insisto, no va a pasar mucho tiempo para que todos los equipos estado aprendan esa lección del Manchester City. Y el problema acá, ¿cuál es? El problema es que la injerencia de los estados petroleros en el fútbol europeo, yo creo que lo único que va a hacer en los próximos años es aumentar. Porque me queda claro que el apetito de estas naciones por hacer sports washing es inagotable. Tienen muchísimo apetito, muchísimas ganas de lavar su imagen por medio del deporte. Hay que ver todas las inversiones que están haciendo estos países en el deporte. Abu Dhabi, Qatar, Arabia Saudita. Y no son los únicos, habrá más. También, ojo, ahí viene el Manchester United, que vemos al jeque Yassim, que está tratando de adquirirlo, y que seguramente si no logra adquirirlo, si no logra comprar al United, se comprará algún otro equipo en Europa. De eso estoy seguro. Entonces ahí viene también, vamos sumándole un cuarto equipo propiedad de un estado. Ojo, yo estoy hablando de todo esto, o sea, porque a mí me dicen, no, es que a ti no te gusta que gane el City porque es el rival del United. Yo estoy advirtiendo todo esto antes de que el United tenga un dueño que sea un estado, antes de que el United sea propiedad de un estado, aun cuando eso es bastante probable o bastante posible ahorita. Yo lo estoy advirtiendo de una vez, esa situación no es positiva, y me parece a mí que los clubes estado están destruyendo por completo la competencia en el fútbol europeo. Y como nadie hace nada, pues creo que vamos a llegar a una época en la cual me parece que no será descabellado ver unas semifinales de Champions League entre el Manchester United, el Manchester City, el Newcastle y el Paris Saint-Germain. Porque simple y sencillamente no hay recursos, no hay forma en la cual un club normal o un individuo normal puedan hacerle frente a los recursos que tienen estos equipos. Entonces, bueno, ahí lo tienen, una situación que a mí la verdad me preocupa bastante del fútbol europeo. Yo creo que los clubes estado, si siguen así y si nadie les pone un alto, van a destruir el fútbol europeo, van a destruir la competitividad de esa industria. Me parece a mí que ese es el verdadero problema o el mayor problema que tiene el fútbol europeo. Y la verdad es que no tengo nada de esperanzas de que cambie esto, porque nadie hace absolutamente nada. La UEFA ya hizo el ridículo de forma miserable intentando frenarlo. Tenemos a la Premier League, que llevamos ya casi toda la temporada esperando el veredicto por el caso en contra del Manchester City. Un caso que además se hablaba al principio que todos los clubes querían un castigo o una resolución pronta para que no arruinara la temporada. Sin embargo, ahorita ya salió campeón el Manchester City y seguimos esperando el veredicto. La temporada, o sea, aunque condenen al City, aunque le quitaran los títulos, el City en la cancha ya lo ganó. Eso es muy complicado de deshacer. E incluso tenemos muchos otros clubes en la élite del fútbol europeo, como el Real Madrid o el Bayern Múnich, recibiendo dinero de estados, de países, naciones petroleras, naciones árabes. Entonces me parece a mí pues prácticamente imposible que alguien quiera hacer algo en contra de esto. Ya veíamos, por ejemplo, incluso el regulador de fútbol que va a crear el gobierno inglés, que no toca para nada este tema de la propiedad de los equipos por parte de estados. No lo toca o con el pretexto de que pues esos ya son temas de inversión extranjera y de que no se quiere meter en eso, lo cual pues también es cierto, ¿no? Pero me parece que revela que nadie quiere ponerle un alto a la inversión de los estados petroleros en el fútbol europeo. Ahí lo tienen. Para mí, una situación que mancha por completo, o le pongo un asterisco por completo a todos los logros del Manchester City. Insisto, definitivamente el proyecto del City el proyecto deportivo es perfecto. Lo que hizo el Manchester City fue entender que tenían que ser un club de fútbol y darle el control a gente que sabe de fútbol. Han hecho eso y el proyecto es fantástico, pero es imposible negar que es un proyecto que no existiría sin la riqueza de un estado petrolero y sin romper todas las reglas financieras habidas y por haber.
Entonces me parece que eso es pues creo que inobjetable. A mí me parece que estamos viendo en un sector de la prensa y en un sector de la afición, estamos viendo una blanqueada de estos asuntos que me parece honestamente una vergüenza. Hay mucha gente que lo quiere manejar como si fuera cualquier cosa, ¿no? Como si se tratara de un tema simplemente de alineación indebida, como si fuera un tecnicismo, como si fuera una tontería, y no lo es, como si fuera algo intrascendente, y no lo es algo gravísimo, es dinero gubernamental que rompe por completo la paridad en la industria, es sports washing y hay muchísimo detrás de eso, es romper las reglas financieras porque además, ojo, solamente los clubes que cuentan con esta riqueza se pueden dar el lujo de romper las reglas financieras, por lo menos de forma tan impune, porque también se pueden gastar 30 o 40 millones en litigios contra la UEFA. Ningún otro club en Europa puede tirar a la basura 30 o 40 millones de euros litigando contra la UEFA o litigando contra la Liga, solamente los clubes que están respaldados por este tipo de riqueza. Entonces, a mí me parece que minimizar este tema, creo que es una vergüenza. Este es un tema muy grave, muy serio, que definitivamente está manchando, está rompiendo las competencias europeas. Voy a hacer un video más adelante también sobre todas como los argumentos que se están dando para blanquear al Manchester City, para exonerarlo, para minimizar estos temas, porque son argumentos, me parece, bastante erróneos, que no entienden bien la naturaleza de este asunto. Entonces voy a hacer más adelante un video respecto a eso, pero bueno, ahorita nada más quería hablar de este tema y de cómo, pues sí, el fútbol europeo creo que está siendo destruido por estos clubes estado. Y creo que, o sea, sobre todo, y el punto más importante de este video es que creo que viene lo peor. Creo que apenas estamos empezando con una época de dominio total del fútbol europeo por parte de los clubes estado. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios. Si les ha gustado el video, les agradezco que le den like y que se suscriban al canal. Si no les ha gustado o si no están de acuerdo conmigo, también déjenmelo saber en los comentarios. Díganme lo que piensan, qué opinan ustedes de todo esto. Gracias por acompañarme y que tengan un excelente día. Saludos.